Pero Eva no comunica. Eva se lo guarda. Eva tiene miedo, no confía. Y la comunicación tiene que tener estas características: la confiabilidad, la cercanía, el desarrollo. Y están esas contrapartes, pero también la comunicación es callar. Entonces María sabe hacer estas dos cosas bien. Es callar, hablar. Y junto con las características que ustedes vieron, pues vemos a María como modelo. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene que ser prudente, activa, diligente, amable. Debe de llevar siempre la esencia de Dios, ¿verdad? Porque si nosotros conocemos, por ejemplo, a Jesucristo, lo conocemos también por medio de María, que comunica, que va, ¿verdad? Y lleva la buena nueva también a todas las personas. Lo vemos, por ejemplo, también en el pasaje cuando visita a su prima Santa Isabel, ¿verdad? María, que comunica la gracia, que comunica siempre la buena noticia de Dios y siempre está al servicio de los demás. Esto es muy interesante. ¿Cómo ven? Pues qué agradable tenerlo aquí, verlo y que nos comparte esa riqueza que no lo habíamos tomado en cuenta. Esa analogía de Eva y María es un muy buen punto de vista. Sí. Es como hablar de Jesús y Adán, ¿verdad? Claro, sí. Entonces están las analogías que pues teológicamente se pueden profundizar y tienen un gran contenido para las personas pues que escuchan, entender qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos, a dónde queremos llevar a María en todo esto, ¿no? En toda esa comunicación, pues nosotros te decíamos ahorita, tenemos un concepto de una mujer silenciosa, ¿no? Sin analizar que el silencio es comunicación en ese punto de vista que usted decía. Y es lo que ahorita estábamos tratando de analizar. ¿Por qué una mujer tan silenciosa comunica tantas cosas? Prácticamente 4 eventos, ¿no? Que nos señalan las Sagradas Escrituras. Ahí nos gustaría, padre, que profundizáramos un poquito más sobre eso. Claro, porque si nosotros hablamos de comunicación, entonces vayamos a las raíces, ¿verdad? De la comunicación tiene que haber alguien que habla y alguien que escucha, alguien que debe de callarse para poderse informar. Entonces, María tiene todas estas características. Sabe callarse para escuchar la palabra de Dios, asimilarla, llevarla dentro de sí y también poder ser portadora de esa misma palabra para transmitirla a los demás. Y son los elementos de la comunicación, ¿verdad? El que habla, el que escucha, el mensaje, el receptor, etc. Entonces María sabe ser buena receptora de la gracia. A diferencia, bueno, vamos a hacer otra vez la analogía, a diferencia de Eva, que Eva también tiene esa comunicación al principio con Dios, ¿verdad? Les pone todos los elementos, dicen sean felices, ¿verdad? Procreen, ¿verdad? Lleven esa gracia de Dios a toda la creación, multiplíquense, pero Eva se aparta. Aquí hay algo interesante. Eva se aparta, Eva esconde, y cuando ya siente que ya como que algo la regó por ahí, luego es, a ver, ven tú, ¿verdad? También, que no sea nada más yo, sino tú también. Y lleva el engaño, o sea, no lleva verdad. La comunicación siempre tiene que ver con la verdad, porque la verdad, como dijo Jesús, los hará libres, los hará plenos, ¿verdad? Serán testigos de la verdad, ¿verdad? Entonces, siempre estas características hay que llevarlas nosotros a la vida espiritual para poder hacer una reflexión, hombres y mujeres. O sea, esto es parejo, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que hablar y cuántas veces tengo que callar? ¿Verdad? No solamente porque tengamos la información, tenemos que hablarla. A veces hay que rumiarla, pensarla, analizarla, y como María, ser prudente para poder comunicarme a los demás. Porque cuántas veces la verdad que no ha sido rumiada, analizada, pensada, lastima. Entonces hay una frase del Papa Benedicto XVI que dice, una verdad que no es caritativa no es una verdadera caridad. O sea, y María es experta en hablar la verdad y hablarla con caridad y hablarla con prudencia. Y yo, cuando yo venía en camino, yo siempre pensaba en el rosario, en las letanías, y que pudiera haber una letanía especial como María comunicadora, ¿verdad? María, palabra prudente; María, palabra de paz; María, palabra de alegría; María, palabra de esperanza, ¿verdad?
y podríamos hablar como de hijo a madre, diciéndole gracias porque me has comunicado a Dios y me lo has transmitido de una forma exquisita, de una forma plena y total. Y esta también sería una oración para todos los fieles en estas características de los elementos de la comunicación con la imagen de María a través de la historia de la salvación. Y a través de esos eventos, Padre, como la boda de Caná, como ese momento en que ella está presente en el cenáculo, ¿no? Que no vemos a María hablando ahí, ¿no? ¿De qué manera sería la comunicación? ¿De qué manera nosotros podríamos interpretar esa presencia comunicativa de María en el cenáculo, por ejemplo? Sí, porque es maestra del aprendizaje para comunicar. Hay que aprender a comunicar. Y María es receptora, ya lo habíamos dicho. En las bodas de Caná se me hace excepcional porque ella había tenido esa relación con su hijo y su hijo le dice, madre, no es mi momento. Y ella supo escuchar y al mismo tiempo supo decirle, bueno, vamos a ayudar en esta comunicación. Entonces, hagan lo que les diga, ¿no? Porque María no se pone como protagonista, sino que utiliza la misma palabra de Dios para hacer un milagro, decirle, bueno, hacer, decir, obrar, que son los procesos también de la comunicación, ¿verdad? Saber aconsejar, saber decirlas oportunamente, ¿verdad? Eso es magnífico porque Jesús ya tenía claro su misión, pero le faltaba la colaboración de la madre, ¿verdad? Y con la palabra, con saberse comunicar, no es como decir, ay, hijo, ahora vas a empezar con tus cosas, y ya no hubiera comunicado la gracia. Sin embargo, le da el poder a su hijo, le dice, hagan lo que él les diga. Supo decir, supo hablar, supo comunicarse. Y su hijo, pues no tuvo otro remedio que aprender también de la madre, decir, hijo, me mató el gallo en la mano, ¿verdad? Adelantarse a sus tiempos sí, claro, saber de actuar. ¿Y cuántas mamás pueden aprender esto de la Virgen María? Saber, no es adelantarse, es saber adelantarse a los sucesos de sus hijos. Es como una motivación constante, ¿no? De, por ejemplo, me cuestiona en el sentido de cómo María puede ayudar hoy en día a las familias a comunicarse. Sí. Y María es madre, como dice, cómo María es un modelo para las mamás, pero también para los papás. Y para los hijos, ¿verdad? Igualmente. Cuando ella empieza su misión, incluso el ángel, no temas, María, no temas. ¿Y cuántos de nosotros al comunicar algo siempre tenemos miedo? ¿Verdad? Llega como un temor, llega una sombra, esa misma sombra, ¿verdad? Que no sabemos si es la del Espíritu Santo o es otra, ¿no? Pero dice el ángel, no tengas miedo. Y María se pone receptiva. ¿Cuántos hijos necesitamos ser receptivos? ¿Verdad? Para aprender de los padres también. Y los padres tienen que haber ya aprendido la prudencia, la diligencia, el amor y la caridad para poder transmitir. Y la humildad. La humildad para transmitir, sí. Ese grado de fe, ese grado de humildad, ese grado de servicio, ese grado de caridad de María que nos debe ser ejemplo para todos nosotros en el momento en que va a ver a su prima Isabel y la manera que se presenta y la manera que dice pues lo que está sucediendo Isabel sobre María, ¿no? Entonces nos impacta siempre, pero no del todo logramos a veces comprender, ¿no? Cuando se nos dice más caridad en nosotros, a través de los semejantes, ¿verdad? Más humildad ante la presencia de personas que saben más que nosotros, desde nuestros padres hasta nuestros sacerdotes, etcétera, en donde tenemos que tener esa predisposición por medio de la humildad, del silencio, que María nos deja, ¿verdad?, como legado. Sí, y es pedirle a Dios sobre todo, yo creo que María, por eso se le dice que es llena del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que pedir la plenitud también en nosotros, porque es hoy en día un trabajo especial el saber silenciarse. El saber silenciarse, porque si nosotros nos callamos todo el tiempo, tampoco es bueno. No es bueno. La Virgen sabe en qué momentos hablar y cómo interpretar, cómo comunicarse con los demás, con su hijo especialmente, que pues yo me imagino, ¿verdad? La Virgen va entendiendo que es el Hijo de Dios y de repente dice, bueno, ¿cómo me comunico? ¿Cómo le indico yo que soy la esclava, ¿verdad? La esclava del Señor. Pero María tuvo un tiempo de preparación para poder callar y para poder hablar. Y el libro de la sabiduría, el libro de los Salmos nos ayuda mucho, ¿verdad? Hay tiempo para callar, hay tiempo para hablar.
Y vemos que María es experta en este tipo de características, ¿verdad? Así es, porque ella nos invita a escuchar Ujú. y a hablar. Entonces de nosotros depende esa apertura que tengamos al discernimiento del Espíritu Santo. Y Entonces, pedirlo constantemente, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, así como iluminaste a la Virgen María, ilumíname, porque no sé, voy a estar ante una asamblea, ante un programa de radio, ¿verdad? Que tanta gente me está escuchando y mi palabra tiene que ser como la de ella, ¿verdad? Que transmita, que enriquezca, que purifique, que dé paz, que dé tranquilidad y mi silencio también. Padre, ahorita que decía Alejandra, Alex, en estos tiempos, ¿verdad?, en que tanta vocación, ¿verdad?, que nos quedamos en el misterio, ¿qué vocación vamos a escuchar? Bueno, sabemos nosotros que la iglesia hace escudriña, ¿no?, discernimiento, y nosotros encontramos en ella las respuestas a qué vocación. Nosotros en uno de los programas hacíamos el comentario, yo hacía el comentario de cómo es posible, en mi ignorancia hace muchos años, yo veía una muñequita y detrás de esa muñequita veía miles y miles de personas atrás, ¿no? Entonces esa vocación, pues ahorita pues que nos visita la Virgen de Zapopan, cómo despierta el corazón y la espiritualidad de los seres humanos y cómo vemos realmente, repito el término, disculpando esa muñequita, a María allí presente, que nos inspira y nos humilda y nos hace reconocer la presencia real de ella en ese momento y de todas las vocaciones, ¿verdad?, que tenemos aquí en México. Ahorita decía Alex precisamente de la Virgen de Guadalupe y en la vocación que tenemos aquí en Jalisco, de la Virgen de Zapopan. ¿Cómo ves eso? Sí, porque está un elemento también esencial en la Virgen, algo que ella lleva yo creo que en su esencia, que es misionera. La Virgen María no es estática, no se queda para sí misma. Lo vemos otra vez con el pasaje de su prima Santa Isabel. Ella va, y cuando siempre va, tanto en su mensaje, en su comunicación, como en su presentación. Ahora veamos que todas las imágenes presentan y se comunican. Una imagen comunica mucho. Sí. Entonces, el mexicano de forma, bueno, yo lo digo porque somos mexicanos, ¿verdad? El mexicano de forma especial tiene un apego a la madre. Tenemos un cordón umbilical espiritual, ¿verdad? Y excepcional, porque cuando nosotros estamos tristes, estamos sin palabra, ¿verdad?, que nos comunique, estamos incomunicados a veces con Dios. Y a veces yo tengo por lo menos una anécdota muy sensible, donde uno ve la imagen de la Virgen y dice, por lo menos tú, ¿verdad? Y empieza uno a comunicarse con ella. A veces cuando Dios como se silencia un poquito, también Dios sabe comunicarse y sabe silenciarse. Entonces, es cuando la Virgen le dice, como en esas bodas de Caná, Señora, ayúdame, intercede por mí, ¿no? Y es esa misma cantidad de gente la que está detrás de ella, tratándole de pedir esa comunicación con el Padre. ¿Verdad? Ayúdame a comunicarme con Dios, ¿verdad? Comunícame la gracia. Pero bueno, ya esa anécdota en su momento la narraré. Bueno, pues radioescuchas, pues con este rico compartir los invitamos a que se comuniquen a los números 33 31 22 41 26, 33 31 22 45 77. Volvemos. Estamos disfrutando